¿correcto? Muy bien. Dicho esto, vamos con nuestro tema. A ver, un poco recordamos qué tema platicamos el día domingo. ¿Alguien recuerda de qué hablamos? ¿De qué o de quién hablamos? A ver, ¿recuerdan, chicos, qué tema platicamos el día domingo? ¿Qué tal memoria tenemos? A ver. ¿Alguien se recuerda? ¿Se olvidaron? ¿No recuerdan? Ya, yo le voy a recordar. Hablamos del movimiento colónida, ¿sí? El movimiento colónida del escritor, en este caso peruano, con el máximo exponente que es Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es el máximo exponente del movimiento colónida, con sus obras que hemos visto, en este caso El Caballero Carmelo, y también vimos pues los poemas como El hermano ausente en la cena pascual, Tristitia, entre otros. Hoy día vamos a continuar hablando de literatura y pues antes de ello recordarles que de lunes a domingo en horas de la noche tenemos talleres virtuales en la cual están ustedes cordialmente invitados, ¿cierto? Y pueden ser parte de este engranaje en la cual ustedes poco a poco van formando sus conocimientos, sus habilidades con esos talleres virtuales que son de mucha importancia. Hoy día vamos a platicar acerca del vanguardismo peruano. Ya hablamos del vanguardismo, hemos visto la clase pasada del movimiento colonial. Recuerden que el vanguardismo es un movimiento literario importante y está ubicado pues dentro de la literatura del siglo XX. ¿Sí? La literatura del siglo XX. Bien. A ver, vamos acá. Pregunta, ¿qué observas en la imagen? ¿Alguien me podría hacer una descripción de esta imagen? ¿Qué observan en esta imagen? A ver, chicos, vamos, participamos, no tengan temor de hablar. Solo descripción, no les pido otra cosa. ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué están observando? A ver, Cristian, te escuchamos, hijo. Una reunión, profesor. Una reunión, ajá. ¿Y qué tipo de reunión será? Más o menos, ¿cómo lo puedes deducir de acuerdo a lo que vas observando? ¿Qué tipo de reunión? Una reunión familiar. Claro, una reunión familiar. Eso es la respuesta. Una reunión familiar porque encontramos posiblemente, y ahí ya se aborda el tema en función a la temática de la imagen, es una reunión familiar porque encontramos, suponemos que este señor es el abuelo de la casa, la abuelita, y aquí encontramos los papás, los padres, y acá sus hijos, ¿no? Los nietos de los abuelos, básicamente eso, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, ¿qué autor peruano cree que toca temas familiares? Y lo vemos acá. ¿Quién será este señor que vemos aquí? ¿Alguien puede deducir esa imagen? ¿Quién será este escritor peruano que siempre para así? ¿Alguien César tiene idea? Vallejo. Muy bien, César Vallejo, profesor. muy bien. César Vallejo. César César Vallejo, Vallejo dijo, profesor. sí, hija, correcto. Es el máximo exponente en este caso del vanguardismo peruano. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a estudiar del movimiento literario denominado el vanguardismo. Sí, con este tema culminamos ya lo que es el tema de literatura en este tercer bimestre del cuarto año, porque las 2 semanas que siguen vamos a hacer un poco de gramática, de lenguaje, y con eso estamos culminando lo que es el tema de literatura. Bien, en tal sentido hablamos del vanguardismo en el contexto histórico mundial. Se desarrolla en el primer tercio del siglo XX, ¿sí? El mundo se presenciaba la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. La Revolución Soviética de 1917, dando paso a la clase que hasta ese momento era marginada por la clase obrera. En la parte económica había una prosperidad, ¿no? Hasta que sucedió el desastre de la bolsa de valores del Wall Street,
pasando una recesión económica. Bien, vamos a empezar explicando esto de lo último, ¿ya? Cuando decimos recesión económica, la recesión es un efecto que afecta, sobre todo afecta a los menos poseídos, económicamente hablando. Es decir, en este caso, cuando hay una recesión, implica que no hay compradores y, ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo mi bodega. Cuando hay recesión, nadie me compra ni arroz, ni azúcar, ni leche. ¿Por qué, profesor? Porque los compradores, o los que me compran, no tienen dinero. Entonces, como yo no puedo vender, tampoco puedo comprar de los mayoristas. Entonces, es como si el movimiento económico se atorara, se estancara ahí. No hay, digamos, no hay movimiento económico. Es una recesión económica que por lo común produce o lleva como consecuencia pues a una crisis económica, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el fenómeno que va de alguna manera eh, seguramente repercutir en los escritores europeos fue la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Estos dos acontecimientos permitieron a los, en este caso a los escritores, tener un pensamiento y tener una visión diferente de lo que es el quehacer literario. Recordemos que el vanguardismo, chicos, no solamente surge en un solo país, así como vimos el realismo en Francia, el romanticismo en Alemania, el costumbrismo en España, sí. El vanguardismo es un movimiento que va a surgir en varios países europeos. Y el vanguardismo es un conjunto de ismos como el surrealismo, creacionismo, expresionismo, existencialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo surge en Francia con Jean-Paul Sartre, el expresionismo en Alemania con Franz Kafka. Así sucesivamente, pues, reitero, el vanguardismo surge en Europa y se propaga a nivel universal, obviamente llegando a nuestro país, y César Vallejo es el máximo exponente, pues, del vanguardismo peruano. ¿Cuáles son las características del vanguardismo peruano? Una de las características es el rechazo violento, sistemático de las formas expresivas tradicionales. ¿Sí? Recuerden, queridos chicos, eh, la clase pasada cuando hablamos del postmodernismo y hablamos de los poemas de Abraham Valdelomar, Valdelomar escribe todo bajo los cánones de en este caso de la poesía, porque su poema que analizamos tenía métrica, rima, ritmo, y esa es la forma tradicional. El vanguardismo rompe con esas formas tradicionales de hacer literatura, ¿cierto? Y además se da la vía libre a una expresión espontánea producida por el subconsciente. Con ese se da vía libre, es decir, rompe los esquemas de la métrica, rima, ritmo y va a apostar por lo que es el verso libre, que es creación espontánea, sin ningún tipo de ataduras. Y obviamente eso es lo que es, o lo que implica lo que es un rechazo a lo tradicional. Además, va a haber nuevas formas de hacer literatura o de realizar literatura. ¿Sí, chicos? En este caso va a haber un culto a la novedad, a la sorpresa, obviamente también al empleo de nuevas técnicas. ¿Sí, chicos? Al empleo de nuevas técnicas. Es decir, los vanguardistas van a empezar a usar nuevas técnicas literarias. Por ejemplo, lo que vemos en esa parte inferior, vemos un poema en forma círculo concéntrico, es un poema. Esta técnica se llama caligrama, que es propio del vanguardismo. Los famosos, ojo, se llama caligrama. No se olviden, te pueden preguntar cómo se llaman los poemas en forma de dibujo. Se llaman son los famosos caligramas, ¿ya? Por ejemplo, en este poema dice, ¿no? Este círculo concéntrico dice, en noches cuando mi corazón tiembla y la tierra se inunda, quiero que abraces mis hombros, mi corazón que piensa en ti, si puede aún estar junto a él, algo así dice, ¿no?
Entonces, ahora, estos caligramas no solamente eran pues así con círculos concéntricos, pues habían casa, pelota, sol, animales, etcétera, ¿no? Que daban poemas en forma de dibujo. Eso no se olviden, son los famosos caligramas. ¿Qué más, profesor? Ahora vamos a encontrar en esta literatura del vanguardismo también cambio de forma y contenido. Los contenidos básicamente van a estar enfocados a temas sociales, ¿sí? Temas sociales, va a hablar de la pobreza, va a hablar de la desigualdad social, ¿cierto? De los acontecimientos que aquejan al pueblo peruano, sobre todo al mundo provinciano, a los Andes. Aquí tenemos como representantes, obviamente, a los siguientes. Por ejemplo, a Carlos Oquendo de Amat, es un poeta peruano. Su libro se llama 5 metros de poemas, es el título de su poema. Tenemos a Martín Adam, que es otro gran poeta peruano. Su verdadero nombre fue Rafael de la Fuente Benavides, tiene su obra que se llama La Casa de Cartón. César Moro, otro escritor, La Tortuga Ecuestre, su libro. Juan Parra de Riego, Blanca Luz. Alberto Hidalgo con su obra Oda a Stalin, que es lo más importante. Xavier Abril con su obra Taquicardia. Emilio Adolfo Waspalen con su obra Ínsulas Extrañas. Pero el máximo exponente, recuerden, el vanguardismo peruano es nuestro bate peruano César Vallejo, César Abraham Vallejo, que es seguramente el poeta que sus obras se han reproducido en todos los idiomas del mundo. Hola, Kevin. ¿Alguien quería participar? Kevin, me parece, no sé. Estaba probando su micro. Muy bien. Seguimos entonces, chicos. Vamos a hablar entonces de César Vallejo. ¿Ya? César Vallejo. Su complejo, dice en este caso, mundo poético, se distingue por un profundo arraigo del ámbito familiar. Por eso vimos al inicio de nuestra clase esa imagen familiar, ¿no? Las expresiones de dolor cotidiano y la muerte, la visión del mundo como un lugar de penitencia, sin certeza de salvación, la solidaridad de los pobres y los desamparados del sistema capitalista y la fe de una utopía revolucionaria prometida por los hombres, por el marxismo en este caso, ¿no? Cuando hablamos del marxismo hablamos pues de un pensamiento que en esa época en Europa estuvo en boga, Rusia sobre todo, ¿no? Bien, un poco para entender de la vida de César Vallejo hay que indicar que César Vallejo nació en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad. Santiago de Chuco es la serranía de la Libertad, es la sierra de la Libertad. Él nace en 1892, no se olviden, nace en 1892 y muere en 1938. Prácticamente él muere joven, ¿no? Muere a los 46 años en sí, a los 46 años, ¿sí? En este caso, hay que tener en cuenta que César Vallejo, en el colegio donde estudiaba, se dice que él siempre ya en su colegio publicaba pues artículos de su propia creación en los periódicos murales de su colegio. Estudió su primaria, su secundaria en su tierra natal, en Santiago de Chuco. Terminó la secundaria y por un tiempo ejerció la docencia, fue profesor. Luego se fue a Trujillo estudiar, a estudiar en la Universidad de Trujillo, en la cual estudió la carrera de letras, ¿sí? La carrera de letras. Ahora, estudiando en Trujillo, igual como hacía en Santiago de Chuco, él seguía publicando artículos literarios y los publicaba en el periódico mural de la universidad. Y para aquel entonces se dice que en la Universidad de Trujillo habían chicos intelectuales. Por ejemplo, ¿quién, profesor? Uno de ellos era Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Alguien recuerda quién fue Víctor Raúl Aya de la Torre? ¿Quién habrá sido Víctor Raúl Aya de la Torre? ¿Tienen idea? Ya, no hay idea. Presidente del Perú, profesor. Dime, hijo. Presidente del Perú.
Ah, Cristian dice el presidente de Perú. Gracias, Cristian. Víctor Raúl de la Torre, queridos chicos, fue el fundador del APRA, del Partido Aprista. Él fue el que le dio, digámoslo, la doctrina, el pensamiento del APRA a su discípulo que fue Alan García. Víctor Raúl de la Torre no logró ser presidente, no fue presidente, pero sí fue el encargado de realizar la Constitución de 1979. El Congreso, digámoslo, en esa época se reunió un grupo de intelectuales, juristas, y ellos esbozaron la Constitución de 1979, que seguramente es el logro más grande que obtuvo en su vida, un gran intelectual, y fue pues su amigo de César Vallejo, ¿no? Aparte de Víctor Raúl de la Torre, había otro trujillano, otro estudiante trujillano que se llamaba Alcides Pelusín, un crítico literario, y por otro lado tenemos a Antenor Orrego. Incluso en Trujillo en la actualidad hay una universidad en memoria de él, ¿no? Antenor Orrego. Estos tres chicos eran también estudiantes de letras de la Universidad de Trujillo. Y cuando van a leer las publicaciones de César Vallejo, van a dar con él y le van a ubicar también como miembro, el cuarto miembro de este grupo, a César Vallejo. Este grupo se llamó Grupo El Norte. ¿Ya? Grupo El Norte. Integrado pues por estos jóvenes, ¿no? Ahora, se dice que estos jóvenes en su vida universitaria siempre se dedicaban algunas veces seguramente a la vida bohemia, es decir, libaban. Pero siempre se dice, ¿no? Cuando alguien liba o se toma, me refiero, ojo, una apología a tomar, chicos, cuando alguien toma y lee obras literarias, o sea, le gusta literatura, pues discuten de temas literarios. Y eso es lo que decían estos cuatro chicos. Los cuatro leían y tenían pues esta vida bohemia. Ahora, César Vallejo cuando se fue a Trujillo no se fue solo, se fue con su hermano mayor. Su hermano mayor también estudiaba en la universidad, pero era un tipo más, digamos, más centrado al estudio, más responsable, digamos así. Y ahí nace una historia, ¿no? Se dice que un día César Vallejo llegó tarde a su casa, a su cuarto donde alquilaban, y su hermano mayor le resondó. Y César Vallejo entró a su cuarto, a su habitación, y golpeó la mesa y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esa frase lo acuñó en su primer poemario. Seguramente algunos de ustedes han escuchado ese poema, que son Los Héroes Negros, ¿cierto? Los Héroes Negros es su primer libro que va a publicar en 1918. ¿Ya? 1918. Bueno, terminó su carrera en Trujillo y luego se fue a Lima a estudiar también en San Marcos. Pero como había publicado ya su obra Los Heraldos Negros, y muchos de los críticos literarios no le daban importancia, crédito a Los Heraldos Negros, César Vallejo dijo, pues mejor me voy a Europa porque aquí mi arte no se valora. Y decidió irse a Europa. Pero antes de irse, César Vallejo regresa a Santiago de Chuco para la fiesta del 24 de junio. Se dice que esa noche la municipalidad de Santiago de Chuco fue incendiado y les indicaron a César Vallejo de ser el autor y le metieron preso 3 meses en la cárcel de Trujillo. Logró su libertad, se fue a Lima, publicó su segundo libro llamado Trilce, ¿no? En 1922, publica Trilce y en 1923 se va a Europa, rumbo a Europa. ¿Qué parte de Europa? Se va a Francia. Si acá en el Perú nadie lo conocía, pues menos en Francia. Ahí supo lo que era el hambre, la soledad, la angustia, la tristeza, el abandono, y trató de sobrevivir a duras penas haciendo artículos en español. Bueno, luego
más o menos 1929, contrae nupcias con una francesa. Tuvo situaciones un poco complicadas por temas políticos. Recorrió varios países como Alemania, Rusia, Italia, España y fallece en 1938. Ahora, aparte de Los Hermanos Negros y Trilce, que son sus dos poemarios iniciales, también escribió dos poemas. Uno que se llama Poemas Humanos, ¿no? Y acá está, ¿no? Poemas Humanos. A ver, un momentito, chicos. Poemas Humanos. Y su otro libro llamado España, par de mí este cáliz. Estos dos libros, estos dos libros son publicaciones póstumas. ¿Por qué póstumas, profesor? Porque se publicaron después de su muerte, un año después de su muerte. Ahora, César Vallejo no solamente pues, ha escrito poemas, también ha escrito narraciones, como por ejemplo Fabla Salvaje, Tungsteno, Paco Yunque. También ha escrito obras de teatro, como Colacho Hermanos, La Piedra Cansada, entre otros. Bien, un poco vemos acá este cuadro de los poemas de Vallejo. Bueno, hemos indicado que su primer libro de César Vallejo fueron Los Hermanos Negros, ¿no? Que se publicó en 1918. Los Hermanos Negros, en este poemario, escrito bajo aún la influencia del modernismo, se tiene características modernistas, ¿sí? Vallejo en este poemario se descubre o nos va a hacer conocer su infancia serrana, sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza o un pueblo atormentado y marginado, ¿no? Luego tiene otro libro que se llama Trilce. Este libro se publicó en 1922. En este texto, chicos, Vallejo se revela como un escritor por completo, o sea, un escritor vanguardista. Te pueden preguntar un examen en cuál de las obras de Vallejo se muestra un escritor netamente vanguardista. No te olvides, es en la obra Trilce. ¿Por qué, profesor? Porque hizo grandes innovaciones estilísticas, artísticas, expresivas. Aquí va a inventar términos, crear palabras nuevas que no existen en el diccionario, crea imágenes, metáforas, alterna con el uso de cultismo, cuando decimos cultismo, palabras cultas y un lenguaje llano y coloquial. Lenguaje llano coloquial implica un lenguaje bastante conocido, usual. Es más, el término trilce, chicos, el término trilce es un neologismo. ¿Por qué neologismo? Si tú buscas en el diccionario la palabra trilce no existe. Es un término creado por mismo Vallejo. ¿Y cómo se dice que creó ese término? Porque se dice que escribió, porque el poema Trilce es un libro que no tiene, los poemas no están con título, están enumerados en números romanos. Y él dijo, ¿cómo lo pongo el nombre de mi libro, no? Y no sabía qué nombre ponerlo. Estaba en esa elucubración, en ese pensamiento y dijo, pues, si no es el nombre y ahora, ¿cuánto lo voy a vender? Y dijo 3 soles, y de 3 soles vendía el término trilce, ¿no? Reitero, término creado por el mismo Vallejo. Luego de Trilce, hemos dicho que escribe dos obras póstumas, Poemas Humanos y España par de este cáliz, en 1939. En esta obra, su poesía social, su poema, alcanza su plenitud. Ya no es ni modernista ni vanguardista, es netamente un poemario de compromiso social, en la que César Vallejo va a transmitir el sufrimiento y las miserias del hombre, ¿no? Bien, vamos avanzando. Y antes de avanzar, vamos a leer este poema. A ver, quiero un voluntario que me ayude con la lectura de este poema. A ver, ahí tengo a dos. Ya tengo a Francesca y Dolivet y también por ahí a Angélica. Ahí voy con, no me bajen la mano, chicas, ni ninguna de las tres, porque por ahí está en Cristian. Voy a ver, porque vamos en una lectura de los poemas. A ver, aquí dice Piedra Negra sobre Piedra Blanca, es el título del poema. Piedra Negra sobre Piedra Blanca es el mejor poema del libro, porque son varios poemas, titulado Los Poemas Humanos, ¿ya? Poemas Humanos. En este poema, César Vallejo hace una premonición de su muerte. Te pueden preguntar, querido estudiante, ¿en cuál de los poemas
Vallejo hace una premonición de su muerte. No te olvides, es piedra negra, la muerte, sobre una piedra blanca, que es la vida. ¿Sí? A ver, voy con Francesca Enríquez. Hola, Francesca. Buenos días, hija. Buenos días, profesor. A ver, antes que empieces con la lectura, a ver, un momentito, hija. Voy a tomarte nota de tus datos. ¿Tu apellido cuál es? ¿Enríquez Moreno? Francesca, ¿tu apellido cuál es? Enríquez Moreno. Francesca, ¿no? Sí. Ya, a ver, te escuchamos, hija. Adelante. Dice, piedra negra sobre una piedra blanca, César Vallejo, 1892-1938. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros que he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y solo los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. De Muy bien. Poemas Humanos, 1939. Gracias, hija. Gracias, Francesca. Bueno, ahí está el poema. Piedra negra sobre piedra blanca. Es el mejor poema, reitero, de Poemas Humanos. Cuando dice, me moriré en París. Así es, Vallejo murió en París. Un día del cual ya le recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, él muere un viernes, Viernes Santo de otoño, y ahí está la premonición, ¿no? Ahí está la premonición de su muerte de César Vallejo. Muy bien, voy ahora con este poema, Masa. El poema Masa es el poema más importante de la obra España aparta de mí este cáliz. Recuerden que ese poema, ese libro llamado España aparta de mí este cáliz, se trata exclusivamente de la Guerra Civil Española de 1930. Y este poema más es el más importante, reitero, de este poemario. A ver, voy con Dolivet Julián. Dolivet, ¿tu apellido cuál es, hija? Julián Rojas, profesor. Julián Rojas. Sí, A ver, ayúdame con esa partecita, hija. ok. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Muy bien, gracias, Dolivet. Gracias, hija. A ver, me ayuda ahora Angélica Mamani Quispe. Hola, Angélica. Profesor, buenos días. Hola, hija. Tu apellido es Mamani Quispe, ¿no? Sí, Ya. Adelante, escuchamos. continuando. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio al cadáver triste, emocionado, incorporarse lentamente. Abrazo, el primer hombre, echóse a andar. Gracias. Gracias, Angélica. Muy bien, gracias. Ahí está, ¿no? Este poema también bastante conocido. Seguramente alguna vez lo han escuchado. Este poema, poema Masa, reitero, el más importante del libro España parte de mi este cáliz. Bien, antes de continuar con
las ronda de preguntas, vamos a ir a la última parte o la penúltima parte, que es en este caso, vamos a escuchar unos audios de los poemas de César Vallejo, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. A ver, prestamos atención, algo se nos puede quedar y recuerden que es importante conocer estos poemas de Vallejo, porque muchas veces nos preguntan de la temática, ¿no? Y seguramente el poema más importante de César Vallejo es esta de acá que vamos a escuchar a continuación. A ver, es Los Heralos Negros, ¿no? Prestamos atención, chicos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien. Es el poema, seguramente el poema más importante de César Vallejo, Los Heralos Negros. A ver, chicos, un poco vamos preguntando. ¿Ustedes creen que, porque él es un poema metafísico, él habla del dolor, del sufrimiento humano? Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que el dolor tiene un límite o no? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el límite del dolor? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál será el límite del dolor? ¿O el dolor no tiene límite? ¿No tiene límite, profesor? Ya. ¿Qué dicen los demás? No tiene límite, profesor, el dolor. Mientras que no encuentres algo que te ayude con el dolor, no. Vamos a suponer que tengo una dolencia, ¿ya? ¿Podré soportar mis dolencias? Mi sufrimiento, porque el dolor es sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un mal, una enfermedad. Y esa enfermedad que me causa dolor me produce sufrimiento, no solamente a mí, a mi familia. Y la pregunta es, ¿tiene límite ese dolor? ¿O es ilimitado? Demi, ¿qué opinas? Ajá, sí tiene límite. Sí tiene límite el dolor. ¿Y cuál es el límite del dolor, profesor? ¿Saben cuál es la muerte o no? El límite del dolor es la muerte. Es la muerte. Para César Vallejo, la muerte es liberación del sufrimiento humano. O sea, la muerte nos libera del sufrimiento de este valle de lágrimas. Bueno, esa es la percepción de Vallejo, ¿no? Hay otro poema de Vallejo que se llama Los Dados Eternos. También este poema está en el libro Los Heralos Negros. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan,
Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien, hay pequeño extracto de los poemas de César Vallejo. Hay otro, no solamente recuerden que Vallejo escribió poemas, también escribió narrativa, ¿no? Hay un cuento que seguramente ustedes lo conocen. Ese cuento se llama Paco Yunque. ¿Quién de ustedes ha leído Paco Yunque? ¿Alguien de ustedes ha leído Paco Yunque, chicos? No creo que me digan, profe, no he leído. Sí hemos leído ese cuentito. A ver, Bueno, yo sí lo he leído, profesor, pero no me acuerdo. No mucho, ¿no? Ya, ahora lo vas a recordar, ya lo vas a recordar. Este cuento es un cuento muy, muy bonito. Trata de la historia de un niño que va por primera vez a su escuelita, un niño que baja de los Andes, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar el abuso del hijo de un terrateniente y su madre, Paco Yunque, trabajaba pues justo para ese terrateniente. A ver, brevemente, chicos. De César Vallejo, Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes, al ver la actitud de Paco, lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este, con desenfado, respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento,
Ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse 1 hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema, los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada. Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariña se interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro... Muy bien, un pequeño resumen de la obra Paco Yunque. Pues reitero, si están en la posibilidad de leerlo, léanlo. Y es interesante ese cuento que también refleja pues nuestro mundo andino, ¿no? Bien, chicos, vamos con la última parte de nuestra clase. Vamos ahora sí con la ronda de preguntas. Ya saben la regla de juego. Los que saben van levantando la manito. Y la pregunta dice, indique la obra poética que no pertenece a César Vallejo. ¿Cuál de esas 5 obras no escribió Vallejo? Está fácil, chicos, bastante fácil. España parte este cáliz, Poemas humanos, Residencia en la tierra, Los hermanos negros o Trilce. Tengo a Carolina. Ya, a ver, voy con Carolina Reategui. Carolina, ¿tu apellido cuál es, hija? Díctame tu apellido. Reategui Arenas, profesor. Carolina Reategui Arenas. Reategui, ¿qué más? Arenas. ¿Cuál es tu respuesta, hija? La C, profesor. Residencia en la tierra. Gracias. Angélica Mamani. ¿Tu respuesta? La C, profesor, Residencia en la tierra. Gracias. Lady Kulki. Tu respuesta, Lady. Gracias. Dolivet. Dolivet, ¿me escuchas? ¿Me oyes?
Profesor, de la C, profesor, Residencia en la Tierra. Gracias. Voy con Lisette Santos. Hola, Lisette. Profesor, buenos días. Es la C, ¿Tu apellido cuál es, hija? Santos, ¿qué más? Santos Silvano. Santos Silvano. Lisette, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Denny Machado. Machado, ¿tu otro apellido cuál es, hija? Denny. Buenos días, profesor Jaimes. Machado Jaimes. La respuesta es la C, profesor. Gracias. Francesca, tu respuesta. La C, profesor. La C. Ojo acá, la respuesta es obviamente la alternativa C. Es la respuesta. Muy bien. Seguimos, a ver, vamos ahora. Dice con respecto a Vallejo, ya voy a bajar la manito a todos. A ver, antes de continuar, lo que les pido, si activen su micro, no tengan temor de hablar, chicos. El tema, como les decía, no creo que si fuera, vamos a suponer que hagamos clases presenciales. Ya, empiezo a preguntar. Me va a decir, solo acá está mi respuesta, profe. No creo, ¿no? Tenéis que hablar, ¿cierto? Igual, activamos el micro nada más. A ver, ¿qué dice la pregunta? Con respecto a César Vallejo, nace en Santiago de Chuco en 1892. 2, en 1918 publica Los Heraldos Negros. 3, viaja a Europa en 1920. 4, su poesía expresa dolor, soledad, tristeza. Lo que nos pregunta lo incorrecto. ¿Cuál es incorrecto? La A, 1 y 2 serán incorrectos. La B, solo 3 es incorrecto. La C, 3 y 4 incorrecto. Y la D, solo 4. A ver, voy con Dolivet. Dolivet, tu respuesta, hija. Las incorrectas son la 1 y la 3. La uno, 2 y la 3. La 2 y la 3, profesor. La 2 y la 3. La 2 y la 3, pero fíjate en las alternativas, hija, no hay 2 y 3. A ver, fíjate, vas pensando, ¿ya, Dolivet? ¿La A será la B, la C o la D? A ver, mientras tanto voy con Angélica. El que dice que viaja a Europa en el 1920, eso. Ya. Y la que dice que publicó realmente su libro de los Heraldos Negros en 1919. Ya, son incorrectos para ti. Sí. Ya, hija, gracias. Voy con Flor Mamani. Creo que solo la 3. Ya, gracias. Lizeth Santos. La B, profesor. La B de bueno, ya. Lady. La B, profe. Gracias. Francesca. La B, profesor. Denny Machado. La A, profe. La A, ya. Y Carolina Reategui. La B, profesor. La B. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere participar? No puede levantar, no lo sé, quizás no puede levantar la mano. Bueno, los demás están cocinando ya, hasta que se siente el olor de la cocina. Lidia, ¿quién más está ahí? Joseph, Jesús, Jenny, Isamar. ¿Quién más? Flor, ¿me participa? Algo pasó con Flor. ¿Quién más? Bueno, Cristian estuvo participando, se fue también ya a poner el agua. Celinda. Bueno, ya. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver, dijo el ciego. Dice, nace en Santiago de Chuco en 1892. Verdadero, nace en Santiago de Chuco 1892. En 1918 publica Los Heraldos Negros. ¿Será cierto? 1918 publica Los Heraldos Negros. Aquí está, ¿no? Acá está. Heraldos Negros 1918. Entonces, respuesta correcta. Entonces, la 2. Esta también es correcta. Viaje a Europa 1920. No, viaja a 1923. Falso. Su poesía expresa dolor, soledad, tristeza. Verdadero. Respuesta, la B. Solo la 3. ¿Sí? Solo la 3. Y para irnos,
Usted tiene inglés ahorita, ¿no, chicos? Inglés les toca, ¿cierto? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Vamos entonces con la última. Son autores del vanguardismo peruano. -1. Está facilito. Está bien fácil. ¿Cuál no es escritor vanguardista? Si ha entrado la clase pasada, es fácil. A ver, Carolina, tu respuesta, hija. Es la B, profesor. Abraham Valderno. Gracias, Dolivet. La B, profe. Dolivet. Dolivet. Ya, voy con Lisette. Parece que su micro de Dolivet está un poquito malita. La B, profesor. Lisette Santos, ¿no? Cristian, tu respuesta. Ah, profesor, mi internet está medio. La B, profesor. La B, profesor. La Cristian, B, ¿no? profesor. Muy bien, gracias, Dolivet. Sí, la B. Cristian, La ¿cuál es B, tu profe. apellido? Cristian, dígame tu Rosa apellido. Guamán. Rosas Guamán. Rosas Guamán. Gracias. Voy con Francesca. La B, profesor. La B de bueno. Y Lady. La B, profe. Claro, ¿no? Facilito, ¿cierto? Porque Abraham Valelomar es del posmodernismo, movimiento colónida. Es la respuesta, chicos. Muy bien, muchachos, chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos reencontramos el próximo domingo en otra sesión más. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Antes, les entregaron su boleta de nota, ¿cierto? A ustedes, ¿no? Del segundo bimestre. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Muy bien. Sí, profesor, y estoy feliz con los resultados. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Buenos días. Gracias. Buenos días, hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Felicidades a todos.